una mejora. Se establece que el convenio sectorial de aplicación para quienes trabajan en contratas y subcontratas. ¿Qué pasa aquí? Que aquí hay mucho que decir, pero no hay tanto tiempo. Entonces, realmente aquí lo que se mejora es que con lo de la ultraactividad de los convenios desaparecían los convenios y, por tanto, había personas que estaban trabajando sin convenio. Aquí, con esta medida, se garantiza que estas personas que trabajaban sin convenio de aplicación tengan la garantía de que se le va a aplicar el convenio de su actividad real. Por tanto, también mejora la condición. Había una reivindicación que compartimos acerca de que las contratas o subcontratas el convenio fuera el de la empresa matriz, pero esto es bastante más extenso de explicar y no me voy a detener porque si no, no me da tiempo al resto de cosas. Entonces, toda esta combinación de cosas son medidas clave para evitar la precarización que tanto estamos sufriendo a raíz de las reformas anteriores. Muchas gracias. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo que reconocer que creo que me estoy haciendo mayor, porque a mí que el señor concejal no adscrito por transfugismo me presente una propuesta que resuma izquierdismo por los cuatro costados, más o menos lo puedo esperar, pero que esta propuesta llegue al Pleno con el voto favorable de Podemos, dejándola votando, para que se relativice la importancia de los pasos que hemos dado con la aprobación de esa reforma laboral, es un ejercicio de masoquismo político o síndrome de Estocolmo trasladado a la política que a mí, sinceramente, ya a mi edad me cuesta trabajo interpretar. Con respecto a lo que significa la reforma laboral, yo también quiero más. Yo también quiero recuperar más derechos y avanzar de forma más rápida en la recuperación de derechos para los trabajadores. Y sé dónde estaba en el año 2010 y dónde estaba en el año 2012, en la calle, con los sindicatos, luchando contra esa ofensiva en forma de recorte y regresión de derechos que suponía la reforma laboral del PSOE y la del Partido Popular. No había otro, que ahora me vienen de puro y que quizá estaban viendo los hombres de Yupi, los mundos de Yupi, o jugando a la Mega Drive. Así que leccione la justita. Esta reforma laboral supone un punto de inflexión, porque por primera vez recuperamos derechos y no estoy dispuesto a dejar que se infravalore el mérito que supone ese paso adelante. Se pone coto a la temporalidad. Para evitar esta práctica abusiva se establecen solo dos tipos de contratos temporales, el estructural y el formativo. Se apuesta por el contrato fijo discontinuo para desincentivar la contratación temporal, para combatir la precarización que han llevado a cabo las subcontratas en los últimos años. El nuevo marco regulador entre las empresas contratistas y subcontratistas será el de la actividad desarrollada. Esto altera el paradigma actual, de manera flagrante. Hasta ahora prevalecían los convenios de estas empresas, por lo que podían rebajar salarios para competir a la baja entre ellas. Además, la empresa principal ahora tendrá que responder solidariamente durante los 3 años siguientes a la terminación de su encargo de las obligaciones referidas a la seguridad social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata. Recupera la ultraactividad. Como bien ha comentado la señora González, yo sé lo que es tener que negociar contrarreloj un convenio y, desde luego, equilibra la fuerza en la negociación colectiva. Y aunque se mantiene la jerarquía del convenio empresarial en todos los apartados, salvo en la cuantía del salario base y los complementos, que tomarán como referencia lo estimado en el del sector, el resto de atribuciones van a recaer sobre la empresa, como son el establecimiento del horario y la distribución de la jornada de trabajo. Después continúo. Tiene la palabra, señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que convendremos todo el mundo que el paro es el principal problema, uno de los principales problemas que tiene nuestro país. De hecho, España está a la cabeza en cuanto al paro juvenil, ¿vale? Y hay políticas, en este caso, desde la Junta de Andalucía, para emprender un plan de choque de 600 millones de euros dirigido a 2,2 millones de jóvenes de menores de 30 años, que suponen el 26% de la población,
que están en el umbral están en torno a un 45% de paro, que la verdad es una tragedia. Nuestro mercado laboral se caracteriza por ser un mercado precario y temporal. Desde Ciudadanos Jerez y desde Ciudadanos como partido allí en el Parlamento, en el Congreso de España, hemos defendido de siempre lo que es una reforma del mercado laboral que sea bastante valiente y que nos sirva para converger con la Unión Europea y traer fórmulas que están causando éxito en otras partes del territorio europeo y que consoliden lo que es un mercado laboral fuerte y de calidad. La reforma laboral que se ha adoptado y que nosotros como partido la hemos apoyado, entendemos que no es suficiente, ¿vale? Pero se dan avances positivos como han avanzado los compañeros de aquí del Pleno que han intervenido antes. Vemos positivo que se intenta reducir el mercado, el menú de contratos laborales, que eran había muchísimos, tantos, hacia un contrato único e introducir penalizaciones por exceso de las contrataciones temporales. En el debe, ¿no? Por eso decimos que es insuficiente, que no se establecen bonificaciones a la contratación indefinida, que no se ha atrevido a abrazar el contrato único ni ampliar la prevalencia de los convenios de empresa sobre los del sector, dando flexibilidad y autonomía a los propios trabajadores y a la empresa a la hora de adoptar sus convenios. Pero decimos que, como hemos hecho durante la pandemia, que íbamos a ser consecuentes y responsables con nuestro país y adoptamos y apoyamos la reforma laboral, desde el punto de vista político, porque entendíamos que teníamos que desvincular de la negociación a los partidos separatistas catalanes y Bildu, porque entendíamos que había un consenso, que era la primera vez en la historia de España en la que había un consenso total entre sindicatos y empresarios. Inclusive el Instituto FAES, ¿no?, que es la fundación de José María Aznar, ¿no?, presidente del Partido Popular, también la veía con buenos ojos y entendíamos que, bueno, que por responsabilidad teníamos que apoyarla porque estaba pendiente también que nos llegaran los fondos europeos de... Muchas gracias, señor Méndez. Gracias. Después termino. Grupo Popular. Tiene la palabra, señor Martínez. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo quería darle las gracias por la coherencia, señor Cardiel. Es verdad que yo no comparto toda la exposición de motivos, pero sí es verdad que por lo menos queda un poquito de coherencia, un poco, porque realmente el ejercicio de contorsionismo suyo ha sido espectacular, vamos, eso ni en el circo. Porque realmente todo el mundo sabemos que el mayor enemigo que tienen ustedes es la hemeroteca, el mayor enemigo. Todo el mundo sabemos que hubo una firma explícita entre PSOE, Podemos y también en estos socios que se buscaron de última hora, que son formados por personas que están condenadas por la justicia por asesinar, entre otros compañeros del Partido Socialista, de Bildu, ¿no? Pero hubo un acuerdo explícito que decía explícitamente PSOE, Unidas Podemos y Bildu firmó un acuerdo en el que se decía que se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012. Esto fue el acuerdo que ustedes llegaron, ¿vale? Es verdad que después, nada, al día siguiente, con esa enfermedad moral que le caracteriza al señor Sánchez, dice, no, que no era todo eso lo que queríamos decir, que lo que queríamos decir, bueno, vamos a recuperar derechos laborales, que eso queda todo muy bonito en un cartel, vamos a recuperar derechos laborales, pero ya no se deroga la reforma laboral. Y después la señora vicepresidenta, con un rostro como el pedernal, ¿vale?, dice que es que no se puede, porque hay unas vinculaciones jurídicas, hay unas leyes, que no se puede cambiar la reforma laboral. Y es mentira. Evidentemente se puede cambiar íntegra, se puede derogar completa y ponerla nueva, pero no se hizo. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que ustedes no entran en que teniendo todos los apoyos, ¿vale?, todos los apoyos en el Congreso, teniendo a los sindicatos que previamente, el día anterior de que se empezara a negociar con los sindicatos principales, Convención Obrera y UGT, reciben 100 millones de euros de los fondos europeos. Por tanto, estaban motivadísimos para aprobar esta chapuza, ¿vale? Y después resulta que a pesar de eso, para sacar esta reforma hace falta la torpeza de un diputado o bien la maldad de la presidenta del Congreso. No sé al final lo que decidirán los tribunales, pero hace falta que un torpe o una maldad sacara esta reforma adelante, ¿vale? Por tanto, todo el mundo sabe que esto realmente es un ratón lo que se ha parido. O sea, ustedes lo saben perfectamente y si fueran coherentes lo reconocerían. Y era para romper el acuerdo, pero no lo rompen. ¿Por qué? Porque es más importante el sillón que el acuerdo. Y ustedes no reconocen cuál es el verdadero motivo por el que el acuerdo no se llevó a cabo, la reforma laboral, la eliminación de la reforma laboral anterior. Porque Europa
y lo ha puesto por escrito, ha dicho que no es suficientemente ambiciosa esa reforma para acabar con los problemas de empleo en España. También Europa ha dicho que está bien fomentar la contratación indefinida, pero que tampoco se puede demonizar a ciertos sectores cuyo sector le obliga a tener contratación temporal. Y, por último, le ha dicho que el marco laboral de 2012 creó 500.000 puestos de trabajo y que no era conveniente eliminarlo completamente. Eso ha sido lo que ha dicho la Unión Europea. Y, además, le ha dicho que tengan cuidado porque ellos tienen los fondos europeos y si realmente dan un paso en falso, lo mismo los fondos europeos no llegan como tienen que llegar. Y esa es la realidad de que no se ha reformado la reforma laboral del 2012. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Cardiel, el Grupo Municipal Socialista le agradece de hecho que presente esta proposición porque nos da una oportunidad de tratar en este pleno el tema de la reforma laboral, por la que le digo que apostamos claramente, como no podía ser de otra manera, y razón por la cual le vamos a votar en contra a su proposición. Esta reforma laboral ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados legítimamente, después de un intenso trabajo previo de negociación y acuerdos por parte del Gobierno de España, por las centrales sindicales y la patronal. Y es el primer marco de relaciones laborales fruto del diálogo social en décadas. Quien no quiera ver el valor de esto es que está ciego, lógicamente. Ha sido un trabajo complejo y, de hecho, no todo el mundo ha tenido el mejor ánimo y disposición. De hecho, hay grupos concretos de la derecha y de la ultraderecha que hicieron todo lo posible y todavía lo siguen haciendo para que este proyecto de la reforma laboral fracase. Por ejemplo, Vox ha presentado al Tribunal Constitucional precisamente pidiendo su suspensión, ¿no? Son muchos los aspectos positivos de esta reforma. Esta reforma no es precisamente leve ni relevante, como dice el señor Cardiel, ni como dice el señor Martínez, una chapuza, ni mucho menos. Se restringe la contratación temporal. La subcontratación se hace la subcontratación según el convenio de la actividad. Hay mayores sanciones también para evitar el fraude. Se tienen más facilidades para lo que son los ERTE que tanto éxito han tenido en esta pandemia para que se presente por parte de las pymes. Además, se le hacen exoneraciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Y además de los ERTE, las empresas en crisis también pueden acudir a un mecanismo nuevo, que es el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo. Mire, en el primer mes de aplicación parcial, porque toda la reforma laboral no ha entrado todavía en vigor, pero durante el mes de enero sí, a través del Real Decreto, los nuevos contratos fijos, llegan a un total de un 15%, mientras que la media histórica de contratación fija estaba en el 9%. Pero permítame además que le señale un aspecto que usted nos cita. Ha citado la señora González y ha citado el señor también Ruiz Verdejo, la importancia de la ultraactividad. La importancia de recuperar la ultraactividad efectivamente le devuelve a los trabajadores, se ha dicho en este pleno bastantes veces, se devuelve a los trabajadores ese arma, perdonadme la expresión en un día como hoy, ese arma que permite precisamente, devuelve el equilibrio, ¿no?, a la negociación entre empresarios y sindicatos, y esto era algo que de por sí mismo justificaba y haría valer esta reforma laboral. Comprendemos que para la fuerza de oposición es duro aceptar que el Gobierno progresista de España haya tenido éxito y haya sacado adelante con consenso, además, esta reforma laboral, pero esta es la realidad. Así que, bueno, seguimos hablando en la siguiente ronda. Gracias. Señor Cardiel. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, es cierto que la reforma laboral aprobada no tiene retroceso en materia de derechos laborales y tiene un tímido avance, es cierto, lo reconozco en la exposición de motivos y lo reconozco ahora. Habéis hecho mención a ello en el tema de la ultraactividad y aunque solo afecta a la parte del salario, todo el resto del convenio no aplica. Pero también vamos a hablar de las cuestiones que no aborda la reforma laboral. No se recupera la indemnización por despido improcedente. No se recupera una indemnización justa para un despido injusto. Antes era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 meses y seguimos manteniendo 33 días por año con un máximo de 24 meses. No toca las condiciones para los despidos colectivos, para los ERE, que antes de 2012 era necesario que contara con la aprobación previa de una autoridad laboral. Se sigue manteniendo. No se toca la indemnización por despido por objetivos individuales, que se mantiene por 20 días por año trabajado y un máximo de 12 meses. Tampoco se recuperan los salarios de tramitación, es decir, tener que abonar los salarios dejados de percibir mientras dura el proceso
peso jurídico. No se pone límite en el porcentaje de los contratos temporales a las empresas, se deja a la negociación colectiva. No se toca la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que es un arma de destrucción masiva de puestos de trabajo a bajo coste. No se toca la movilidad geográfica del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, otra medida muy útil para que el empresario pueda eliminar puestos de trabajo. Se amplían las posibilidades de aplicación de los ERTE como el nuevo mecanismo RED, que por una parte no consumen cotizaciones de trabajo, pero que tampoco garantiza el 100% del salario, sino solo el 70% del sueldo. Se mantienen las externalizaciones de tareas estructurales que pueden tener las empresas a través de subcontratas. Para entendernos, por ejemplo, las Kelly que trabajan en un hotel a través de una subcontrata de servicios, como es lo habitual, seguirán estando tan precarias como siempre. Podrán reclamar el convenio de limpieza, pero seguirán sin conseguir que se les aplique el convenio de hostelería de aplicación de la empresa matriz, que sería en este caso el hotel. Las medidas propuestas para reducir la temporalidad de los contratos no tienen ninguna garantía de éxito mientras no se refuerce con más medios los recursos de inspección, tal y como ha afirmado Ana Ecoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Yo en 2010 jugaba a la Mega Drive y no jugaba a la PlayStation, pero también trabajaba y estaba afiliado a un sindicato. Es lo primero que hice cuando recibí mi primer contrato de trabajo, a los 18 años. Me afilié a un sindicato en el que sigo orgullosamente inscrito y afiliado. Y en 2010 participé de las huelgas generales que hubo contra el gobierno de Rodríguez Zapatero del PSOE por la reforma laboral. También lo estuve en la reforma laboral, salí a la calle a defender mis derechos y los derechos de todos y de todas, cuando Rajoy hizo Muchas esa... gracias, señor Cardiel. Señora González, de todas formas, tenéis aquí el tiempo. ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Qué podéis comprobar? Bien, no me da tiempo a todas las cosas que quisiera decir acerca de esta reforma, de lo que significa, pero voy a intentar decir las que me dé tiempo. Señor Cardiel, respecto de la indemnización y de los despidos, el hecho de haber convertido el contrato indefinido como el que se presume significa subir las indemnizaciones de los despidos, porque los contratos temporales no tienen la indemnización que tienen los despidos, los contratos indefinidos. Luego, el hecho de los ERTE esto hay que enmarcarlo dentro de la flexibilidad interna de las empresas. Esto, evidentemente, a día de hoy nos pone la piel de gallina porque ha sido un abuso de las empresas de aludir a la flexibilidad interna para precarizar a las trabajadoras y a los trabajadores, especialmente a las trabajadoras. Entonces, cuando escuchamos esto, se nos pone la piel de gallina. Pero realmente aquí, en esta reforma, lo que se plantea es que los ERTE, sean una medida de flexibilidad en la que hablemos de suspensión de contratos y hablemos de acortar la jornada, o sea, que no me sale la palabra, ¿vale?, como medidas de flexibilidad alternativas al despido. Es decir, ¿de qué manera podemos evitar los despidos? Pues si yo puedo hacer un ERTE en la empresa, que en vez de despedirte, lo que voy a hacer es que te voy a reducir la jornada, que era lo que no me salía antes, o te voy a suspender y luego van a entrar otros trabajadores, pues estoy evitando despidos. Por tanto, la única manera de evitar los despidos no es solo subir la indemnización. Esta es una manera también. Y si encima recoge ya, que no todas las reformas han recogido las cosas, pero recoge ya que en la seguridad social, porque esta reforma supone también una reforma en la seguridad social acerca de que a esas personas que están en suspensión de contrato o con la reducción de jornada le van a dar una prestación que llega hasta el 70% de su salario, que es lo que ha venido ocurriendo mientras hemos estado en el COVID y en los ERTE del COVID. No podrá nadie negarnos que esta ha sido una medida que ha supuesto una buena medida para la estabilidad del empleo, porque si no llega a ser por esta medida, hubiéramos estado pues ahora mismo presenciando un nivel de desempleo
insostenible en este país, completamente insostenible. El problema de las Kelly, efectivamente, sigue existiendo el problema de que no se haya metido que sea el convenio de la empresa principal, pero es que el problema principal era que no tenían convenio de aplicación, porque no se aplicaba los convenios porque los convenios estaban caducados por la ultraactividad de los convenios. Entonces, realmente sí hay una mejora. Y entonces lo que... Muchas gracias, señora González. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. No sabía yo que el señor Cardiel en 2010 y 2012 estaba en la calle. Yo no lo vi, pero en cualquier caso sí estaba y no tengo más que añadir. Después de 2010 hubo un 2011, después de 2012 hubo un 2013, un 2014, un 2015, así hasta aquí. Y muchos colectivos de trabajadores y muchos comités de empresas que padecieron los efectos de esas reformas laborales. Podemos preguntarle a todos ellos, dónde estaba yo y dónde estaba la organización política a la que represento. Y les recordarán que estábamos junto a ellos luchando contra los ataques que estaban padeciendo. Nosotros podemos preguntarle también por Ángel Cardiel y a lo mejor la mayoría de ellos lo confunde con un cantante de tango argentino. Infravalorar o intentar ningunear y no poner en valor debidamente lo que supone de avance en la defensa de los derechos de los trabajadores la reforma laboral es no saber de lo que estamos hablando. Porque nosotros no solo hemos estado en la calle. Yo he tenido el honor de representar a mis compañeros de trabajo como presidente de un comité de empresa y sé de lo que estamos hablando. Y lo estamos viendo. Recuperar la ultraactividad es fundamental, imprescindible, porque resta presión y permite tener capacidad negociadora a los comités de empresa y a los representantes sindicales. El poner coto a la precarización del empleo que están llevando a cabo las subcontratas también, y tantas cosas de las que hemos hablado durante el debate en este punto. Reducirlo todo a lo que no hemos conseguido, que evidentemente nosotros también querríamos conseguir, es afrontar el debate desde una perspectiva partidista y, desde luego, en ningún caso justa. Y ahora, si me permiten, les voy a leer un fragmento de la obra La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, de Lenin, que dice lo siguiente: figuraos que el automóvil en el que viajáis es detenido por unos bandidos armados. Le dais el dinero, el pasaporte, el revólver y el automóvil, pero a cambio os veis desembarazados de la agradable vecindad de los bandidos. Se trata, evidentemente, de un compromiso, do ut des. Te doy mi dinero, mis armas, mi automóvil para que me des la posibilidad de marchar en paz. Difícilmente se encontraría nadie cuerdo capaz de declarar que semejante compromiso es inadmisible desde el punto de vista de los principios o de denunciar al que lo ha concertado como cómplice de los bandidos. Señor Ruiz. Eso es lo que están haciendo, Señor Ruiz Verdejo, ustedes con esta propuesta. Señor Méndez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo, por sintetizar, ¿vale?, y defender la posición de Ciudadanos como partido y en la aprobación, ¿no?, y en el apoyo a la reforma laboral que se adoptó, entendíamos que la reforma, y lo volvemos a repetir, es insuficiente, pero supone un avance que es necesario. Es una reforma que se tomó, y tuve la ocasión de hablar con el señor Cabello, que era la primera vez, creo que en la historia, ¿no?, que se hacía con el consenso entre patronales y sindicatos, inclusive hasta por FAES, ¿no?, que es la fundación de José María Aznar, ¿no?, y bueno, y ATA también la aprobaba. Era necesario. Hay un tema que es bastante importante, porque de tener una reforma laboral acorde con lo que nos exigía la Unión Europea, pues podía condicionar o no la llegada de los fondos europeos de recuperación, y es algo que nosotros no podemos poner en juego. España y nuestro futuro, no solo económico, sino de nuestras generaciones, pues está en juego. Pero no obstante,
y como he repetido, entendemos que es insuficiente. Desde Ciudadanos apostamos por introducir en las sucesivas reformas que se hagan del mercado laboral, conforme se vaya avanzando, pues otras recetas que han sido de éxitos dentro de la Unión Europea, en otros países, para combatir los problemas como son la temporalidad y la precariedad. Medidas como son el modelo de flexiseguridad, el contrato único y la mochila austríaca. Por tanto, muy a nuestro pesar, le adelantamos, señor Cardiel, que vamos a votar en contra de la propuesta, porque entendemos que, aunque no es la reforma que quiere Ciudadanos, es un avance y es un avance en el sentido correcto. Gracias, señora presidenta. Yo sigo abundando un poco en el fondo de ese sapo tan impresionante que se han tenido ustedes que tragar, ¿vale? Yo estoy flipando que el señor Cabello, que la señora González y el señor Ruiz Verdejo estén defendiendo el empleo que se ha creado en los últimos meses. ¿Bajo qué reforma se ha creado ese empleo? Bajo la reforma laboral del Partido Popular de 2012, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, no entra todavía. O sea, están ustedes presumiendo del trabajo que se ha creado con la reforma laboral del PP. Después tiene, y esto el otro día presumió el señor Sánchez, que verá que como siempre miento, o una vez sí, una vez no. Resulta que este hombre no ha dicho claro que el 53% del empleo que se ha creado ha sido público, provocado por todo el tema de la pandemia. Pero yo alucino que ustedes estén presumiendo del empleo que se ha creado con la reforma laboral del PP y la quieran quitar. O sea, es que yo alucino, de verdad, yo flipo, ¿no? Y en el fondo no se dan cuenta de que esto es parte de lo mismo y que no reconocen lo que está pasando. Esto forma parte de lo que ustedes llaman siempre de forma muy rimbombante acuerdos históricos, ¿no? Ahora todos son acuerdos históricos, que ahora cambio de nombre, ahora se llaman acuerdos chulísimos, se llaman ahora, ¿vale? Ahora son acuerdos chulísimos, y no, la vicepresidenta lo ha dicho, son acuerdos chulísimos. Y resulta que esto forma parte como el que se llegó cuando el escudo social famoso de la pandemia, ¿vale? Dice, no, esto es un acuerdo histórico. Y resulta que han salido los datos y ahora mismo nos encontramos con el 21% de la población en riesgo grave social. Y ese es el escudo social que ustedes iban a hacer. Eso como también el avance de los derechos sociales cuando la aprobación de la ley, cuando el tema del ingreso mínimo vital, ¿vale? Han salido los datos, ¿vale? Nos encontramos que solamente el 39% de los que la han solicitado han podido tener ese apoyo. También se dijo que vamos a establecer un acuerdo impresionante, el acuerdo con la vivienda, y forma parte de lo mismo. Es otro sapo que se traga ustedes. ¿Por qué? Porque han visto el fracaso de Barcelona y de Cataluña y han decidido recular, porque evidentemente es un desastre. Y ahora resulta que no iban a dejar nunca a nadie atrás, que iban a apoyar a todas las personas que estaban sufriendo, y resulta que tenemos una inflación de caballo, que todo el mundo sabe que son los impuestos a los pobres, y no ha tenido la delicadeza de bajar ni un solo impuesto, ¿vale?, que agrava esa inflación en los más pobres. Y eso forma parte de esos acuerdos históricos, o chulísimo que llamara la vicepresidenta, ¿vale? Y no se dan cuenta de que actualmente lo que ha dicho la Unión Europea es que la reforma laboral anterior del PP, que por eso no podemos, yo le votaría a favor, pero es que como usted dice, que hay que acabar con esa, en su acuerdo, que hay que acabar con esa reforma, no solo podemos votar a favor. Pero lo que dice la Unión Europea es que entre el 2014 y el 2018 se crearon 500.000 empleos. 500.000 empleos con la reforma laboral del PP que los destruyó el gobierno socialista de Zapatero. Que se crearon 265.000 autónomos nuevos. Que se crearon 132.000 pymes. Con esa reforma tan maldita, tan malvada, y ustedes están empeñados en, como el caballo de Atila, hacen acuerdos chulísimos que acaban con lo que realmente funciona y que volveremos otra vez a tener que rescatarlo, porque es lo que pasa siempre al final. Por tanto, de verdad, vamos a dejarnos de propaganda y vamos a darnos cuenta que esto que está pasando aquí con esta reforma ahonda, ¿vale?, en las dificultades de que se cree empleo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Bueno, es decir, ahí está el dato, el 15% de contratos fijos en el mes de enero, el primer mes en el cual ya se está aplicando la reforma laboral y se está creando empleo. Se está aplicando porque se aprobó por Real Decreto el 30 de diciembre. Señor Martínez, no me diga que no. Desde el 30 de diciembre hay aspectos que están ya en marcha y muchas empresas lo están anticipando, y no me diga que no. Mire usted, el Gobierno de Pedro Sánchez ha promovido los ERTE y con gran éxito, lo estamos diciendo aquí, y se están mejorando en esta reforma laboral. El Partido Popular en este ayuntamiento es lo que promovían los ERE en la legislatura de 11 al 15, así que recordemos también la historia, por favor. Bien,
Señor Cardiel, mire usted, nosotros no negamos que la reforma laboral sea mejorable. Sin duda alguna se podría avanzar más y se podrían mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores y también, claro está, para las empresas. Pero no creo que debamos adoptar posiciones maximalistas. No creo que sea lo más indicado porque se pierde el consenso. Y ya lo he dicho al principio, el consenso es básico, el consenso es un valor en sí mismo. El todo o nada quizás no sea la mejor estrategia para el progreso. A veces se dice que lo mejor no es o es enemigo, de lo bueno. Por tanto, pensamos que no debemos renunciar nunca a la mejora de las condiciones laborales en este marco, ¿no?, que nos estamos dando. Por modesto que sean estos avances, y no lo son en esta ocasión, y no son modestos. Y creemos que si esas mejoras se consiguen desde el diálogo y el consenso de todos los sectores implicados, se le debe dar una oportunidad. No compartimos, por tanto, ese enfoque catastrofista. Y, bueno, consideramos que esta reforma, que aún efectivamente no está en su totalidad desplegada, pero que ya está desplegando efectos, hay que darle el tiempo para que efectivamente se despliegue y empezamos a ver esos efectos. Bueno, para no extendernos mucho más, decir que consideramos que esta reforma que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez aporta un nuevo marco de relaciones laborales más ventajoso para todos respecto al que elaboró el Partido Popular en el año 2012 y que debemos darle una oportunidad. La derogación no era posible, eso se ha dicho, no era posible porque creaba inseguridad jurídica, no se podía derogar sin más. Por eso se ha optado por esta vía del consenso y de la reforma de los aspectos más lesivos. Y bueno, creemos que hay que ser consecuentes con los acuerdos alcanzados y respetar esos compromisos entre sindicatos y patronal que se han llegado. Negociación y acuerdo. Esto es normalidad democrática, un bien que hay que preservar. Después de los acontecimientos que hemos vivido esta semana en su partido, yo creo que efectivamente la normalidad democrática debe ser un bien que tenemos que preservar entre todos. Y no se confunda, señor Cardiel, antes de exigir una nueva reforma laboral que sustituya este consenso, le recomiendo que reflexione y que analice qué fuerzas políticas están en contra de ella, de que sea aprobada esta norma y qué fines persiguen con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cardiel, para cerrar. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos por partes. Lo primero, agradezco y reconozco las cuestiones que plantea la señora González. La considero una autoridad en materia laboral por tu profesión, eres abogada laboralista y sabes de lo que estamos hablando y así se desprende en las dos intervenciones que has tenido. Pero no me puedo conformar con algunas de las cuestiones que se han planteado aquí. Para empezar, yo creo que durante mi vida intento rezumar poca testosterona. No es una cuestión que a mí me haga sentir cómodo y por supuesto, creo que nunca me han escuchado de mi boca hablar de la pureza de la izquierda ni de cuestiones así porque nunca me he enarbolado esa bandera. Ni ningún tipo de interés en hacerlo, la verdad. El problema de esta, señor Cabello, ha dicho usted una cosa muy llamativa y es que ustedes están de acuerdo que hay cosas en las que no se avanzan y que habría que avanzar. Vale. ¿Saben la cuestión? Pasa dos cosas. La primera, ustedes llegaron al gobierno no solo con la promesa, sino con un programa electoral, algo que de eso, no sé si le suena a Julio Anguita, pero le suena bastante, ¿no? Que lo que está en el programa es cómo hay que hacer política. Los acuerdos a los que se llegan, y es que no hay que irse muy lejos, es que en octubre del 2021, en el Congreso Confederal de Comisiones Obreras, se habló concretamente de derogar la reforma laboral. O sea, no es una cuestión, no es que es que son los compromisos políticos los que ustedes han adquirido. Y no solo eso, sino que es que además ha ido al Congreso con la amenaza de la COE de descolgarse del pacto si el Congreso toca una sola coma de una ley. ¿Y me hablan ustedes de normalidad democrática? ¿Me hablan ustedes de normalidad democrática si en el sitio donde se elaboran las leyes se va con la amenaza como un plato de lentejas de que si se toca una sola coma se cae el acuerdo? Pues vaya normalidad democrática, porque a mí me parece bastante peligroso. El problema de la reforma laboral, podemos estar de acuerdo en que no hay retroceso y hay tímidos avances, unos lo venden de una forma más triunfalista, yo desde luego y nuestras fuerzas no lo ve de esa forma. Pero el problema de esto son las esperanzas que se rompen. ¿Con qué cara vamos a seguir saliendo a la calle? ¿Cómo vamos a seguir pidiendo la reforma laboral si el Gobierno ya ha dicho que es un asunto zanjado? ¿Cómo vamos a pedir ahora la derogación de las reformas laborales tan lesivas que hemos tenido para nuestra clase trabajadora si el Gobierno dice que eso ya es agua del pasado?
El problema es que nos estamos conformando con las migajas que nos caen de sus mesas de diálogo. Ese es el problema. El problema es un problema de pedagogía, de que se le da carpetazo a una década de movilización en contra de la reforma laboral que tanto ha afectado a los trabajadores y trabajadoras. El problema es la sensación de que no hay rebelión posible, de que el asunto se ha zanjado, de que esto es lo máximo que podíamos hacer. Y no, había fuerzas de izquierda suficientes para sacar una reforma. Señor Cardiel, muchas gracias. Pasamos a votación de esta proposición. ¿Voto a favor? ¿En contra? Queda rechazada. Pasamos al siguiente punto, que es la proposición, dime cómo va eso, del Grupo Ciudadanos relativa al reciclaje de palas eólicas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, de Ciudadanos, con esta moción lo que pretendemos es hablar, como hemos hecho en otras ocasiones, de oportunidades para Jerez, de oportunidades también para la provincia, desde un ámbito del que no hemos hablado nunca, porque hemos hablado mucho de la energía eólica, de molinos en este pleno, pero nunca hemos hablado del reciclaje de esos molinos, del reciclaje de esas palas en un futuro, ¿no? Nosotros entendemos que Jerez podría ser, en este caso, un gran centro de reconversión, de reciclaje de palas eólicas en el sur de España y en el sur de Europa, y así vamos a argumentarlo a continuación. Nosotros hemos estado viendo, para esta moción, hemos estado estudiando este informe, que es el informe de la Asociación Empresarial Eólica, que se denomina Economía Circular en el sector eólico, palas de aerogeneradores, donde nos habla de que hay en España casi 21.000 molinos, de los cuales aproximadamente el 36% tienen ya más de 15 años. Estamos hablando de 7.500 molinos aproximadamente. Y nos dice también que la vida útil de estas instalaciones, de los aerogeneradores, viene a ser de aproximadamente unos 20 años. Por tanto, según este informe, tenemos 5 años por delante en los que unas 20.000 palas de molinos eólicos en toda España se van a tener que reciclar. Y hablando de la provincia de Cádiz y de la ciudad de Jerez, en Cádiz hay 67 parques con alrededor de 1.000 molinos y en la ciudad de Jerez 11 parques. Esto quiere decir, en toda España, que vamos a tener, y según este informe, 145.400 toneladas aproximadamente de palas eólicas para reciclar en los próximos años. Nosotros entendemos que es un reto muy importante y que hace falta capacidad industrial para llevar a cabo todo ese reciclaje. Porque además la industria tiene distintos problemas, y es que los fabricantes, en este caso, están lejos de las instalaciones. Los fabricantes también no se dedican a la gestión de residuos, y las instalaciones que existen actualmente para albergar estas palas cuando llegan al fin de su vida útil, pues la verdad que se han quedado muy pequeñas. Por tanto, como decíamos, vamos a necesitar mucha capacidad industrial. Y es que, buscando información al respecto, hemos visto que solamente hay prevista en España, en toda la península, una planta de estas características para el año 2024 que se va a abrir en Cubillos del Sil, en León, con una capacidad de 6.000 toneladas al año para reciclar esta fibra de carbono y fibra de vidrio, que sobre todo es de lo que están compuestas las palas eólicas. Y nosotros pues nos hicimos la siguiente pregunta. Todo el material que se deseche en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Jerez en estos próximos años, es decir, esas grandes palas eólicas de 50, 60, 70 metros, van a tener que llevarse hasta León para su reciclaje, porque nosotros entendemos que eso es muy poco eficiente, que va incluso del reto de impulsar la economía circular y que va en contra del reto también de descarbonizar la economía. Por tanto, nosotros desde Ciudadanos, una vez estudiado este informe y habiendo visto la oportunidad, entendemos también que Jerez, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, tiene un lugar privilegiado a nivel logístico en Andalucía, no solamente en Andalucía, sino también en España, también por la gran cantidad de parques eólicos que tenemos en la provincia de Cádiz y en Jerez, que proporcionalmente tenemos muchos más instalados que en otros lugares de España, y además desde hace más tiempo, porque también queremos recordar que el parque de molinos de la provincia de Cádiz es de los más antiguos que existen en este caso en España, porque el boom no es reciente, el boom es verdad que fue hace unos 15 o 20 años. Por tanto, como decíamos, entendemos que Jerez podría albergar una gran instalación de estas características. Creemos que sería bueno también para el empleo, para diversificar el empleo y para contribuir a ese reto de la economía circular, es decir, que no acaben como hemos visto también preparando esta moción, hemos visto muchísimas fotos ya en lugares europeos y por todo el mundo donde está habiendo auténticos vertederos de palas eólicas que no se sabe muy bien qué utilizar, y queremos recordar
que es un material pues de alto valor, porque como decíamos tiene fibra de vidrio, fibra de carbono, etcétera. Así que nosotros hemos hecho una serie de peticiones en esta moción, que son en este caso las siguientes. En primer lugar, nosotros alineados también con lo que se solicita desde wineurope.org, que es la asociación que engloba a los fabricantes, en este caso en Europa, pedir que se estudie la prohibición del traslado al vertedero de estas palas eólicas para el año 2025. Pedimos también que se inste al Gobierno de España para que facilite financiación al Centro Superior de Investigaciones Científicas para facilitar, en este caso, procesos de estudio y de reciclaje de estas palas que nos puedan llevar a España, pues estar en la picota, ser número 1 en el reciclaje de estos materiales. Tercero, también estudiar la estandarización de soluciones, como por ejemplo puede ser la inclusión en los pliegos de condiciones de este tipo de material. Y la última, que es instar a la Consejería de Presidencia, a través de la Unidad Acelerada de Proyectos, para que se estudie la posibilidad en la ciudad de Jerez de instalar una industria, una instalación de estas características. Por todo esto, bueno, esperamos el voto afirmativo del resto del grupo y encantado de debatir acerca de la propuesta. Muchas gracias. ¿Intervenir? Tiene la palabra, señor. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues a nosotros nos parece razonable solicitar el estudio de la prohibición del traslado a vertedero de las placas de los aerogeneradores en la línea de la solicitud efectuada por el sector eólico español en previsión de futuro. Es cierto que aun el volumen desechado de palas en nuestro país es muy pequeño y que la vida útil de un autogenerador terrestre se sitúa en torno a los 20-25 años y solo en los mercados europeos más maduros están llegando las turbinas al final de su vida útil. Pero en los próximos años aumentará y se prevé que en 2025 se desechen unas 25.000 toneladas de palas al año. En España se está alargando esta vida media estimada de las palas y muchas están siendo reutilizadas. Según los datos de la Agencia Empresarial Eólica, tenemos en nuestro territorio 1.203 parques eólicos instalados en 807 municipios con más de 20.940 aerogeneradores, lo que equivale a unas 62.800 palas. Y de este total solo se ha sustituido el 0,5%, es decir, poco más de 300 palas, que es cierto que de momento van a vertederos tras ser trituradas. Pero apostamos por que esto no sea así y se intente reciclaje. Apoyamos la proposición del Grupo Ciudadanos y esperemos que siga adelante. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Bueno, es una propuesta interesante. Espero que el señor Marín atienda su petición, ¿no?, para que se pueda instalar. Pues bueno, hemos tenido en estos últimos años propuestas muy parecidas, como Tesla, Microchip, todavía no han llegado ninguna. Espero que sus negociaciones con el señor Marín pues tengan algún fruto algún día para los intereses de Jerez. Sí, es verdad que son oportunidades como las que hemos desaprovechado hoy. Usted está planteando algo intangible por el momento, pero cuando tenemos en la mano pues proyectos importantes para la ciudad, para el desarrollo y la actividad económica, usted vota en contra, como la modificación del Plan General. No obstante, aun comprándole su propuesta, que simplemente queda para la galería, nosotros estamos dispuestos a apoyar esta proposición. Hay una primera planta que se está desarrollando, como acabas de mencionar, como modelo de economía circular en el sector eólico. En principio, el reto en estos años será reciclar 6.000 toneladas, pero sí es verdad que el aumento considerable de las eólicas hace necesario prever su reciclaje ante el aumento de toneladas. Creo que hay que recuperar nuestro tejido industrial, que sea más competitivo, generando nuevas oportunidades de actividad económica y empleo, pero vamos a hacerlo también desde el punto de vista práctico. Cuando tenemos en nuestra mano una modificación de un plan en el que usted tiene la responsabilidad de que esos proyectos se lleven a cabo porque están ahí en urbanismo, usted vota en contra. Y ahora está haciendo una proposición sobre algo intangible que espero que usted haga las gestiones oportunas para que se haga realidad. Yo le voy a apoyar, sin tacticismo,
Nada desde el punto de vista electoralista como lo acaba de hacer usted en su votación. Porque entonces sí me lo creería. Pero yo es que a usted ahora no me lo creo. Porque usted hace menos de media hora ha votado en contra de proyectos importantes para la ciudad, que lo daremos a conocer. Y por culpa de Ciudadanos y del Partido Popular se ha votado en contra de esos proyectos que generan empleo y actividad económica. Esta proposición, al día de hoy, es papel mojado. Papel mojado. Acabamos de votar en contra, por parte de ustedes, de algo tangible, real, que están ahí esperando esa licencia futura que usted le ha privado por su interés electoral o porque es un indocumentado. Sí, bueno, muchas gracias por el apoyo que entiendo que se recibe desde los grupos y decirle también al señor Díaz que no sea demagogo con las propuestas. Si la propuesta anterior no ha salido es por su exclusiva responsabilidad, porque cuando hay un gobierno serio y riguroso, lo que se suele hacer es que no se deposita la responsabilidad de su incapacidad en los demás, sino que se toma nota para que en las siguientes ocasiones no le ocurra pues lo que le ha ocurrido hoy, que usted trae una propuesta y no sale adelante. Cuando las propuestas no salen adelante en los plenos democráticos como en el que estamos de la ciudad de Jerez, le repito y le reitero, no es culpa de la oposición, es culpa de su falta de información, es culpa de su falta de consenso, porque usted tendría que haber llamado a todos los grupos de la oposición y haber intentado convencer, porque usted a veces trae aquí las cosas pensando que el Partido Socialista tiene una mayoría absoluta, que no ha tenido nunca. Y encima ahora están en minoría, todavía más en minoría, porque lo que eran sus socios, pues están en permanente pelea con los que eran sus socios. Entonces sí le pido, hombre, que se tome en serio las propuestas, que no sea demagogo, que no desvíe la atención. Esta es una propuesta muy seria, que sobre todo, no a usted, sobre todo va dirigida también a la Delegación de Captación de Inversiones, porque aunque no lo parezca, el Ayuntamiento de Jerez tiene una delegación exclusiva que se denomina Captación de Inversiones y que nosotros particularmente hemos visto que capta pocas inversiones. Entonces, como decía también el representante del Partido Popular, es cierto que actualmente hay un volumen pequeño de reciclaje y que la planta de León va a tener una capacidad de 6.000 toneladas. Pero es que por eso precisamente lo traemos aquí, porque supone una oportunidad para el futuro. Esto, si usted fuera inteligente, en vez de atacarnos a Ciudadanos, lo que haría es hablar con su delegado de captación de inversiones y mandarlo a captar estas inversiones. Hablar con las empresas, hablar con Iberdrola, hablar con Endesa, hablar con los fabricantes, hablar con la Asociación Española Eólica. Oiga, ¿qué pasa con el reciclaje de palas eólicas? ¿Es cierto lo que dice el representante de Ciudadanos? Esas propuestas que usted dice que es papel mojado. ¿Esto es cierto? En vez de atacar a Ciudadanos, si usted se levantara de ese asiento y fuera a captar inversiones con el señor Cabello, pues entonces, después de 8 años, que son los que llevamos aquí, estaremos hablando de otra situación para la ciudad de Jerez. Por eso le agradezco su apoyo, pero quiero decirle, hombre, que no trate estas propuestas como papel mojado, porque sin duda si las propuestas de oportunidades que traemos en Ciudadanos, el delegado de urbanismo, teniente alcaldesa, las trata como papel mojado, pues usted se imagina el futuro que le espera al empleo en Jerez. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, presidenta. Mira, señor Pérez, usted en mayo de 2019 votó a favor. Usted votó a favor de esta misma propuesta que hemos llevado al Pleno de modificación del Plan General. Usted votó a favor. El incongruente es usted. El incoherente es usted consigo mismo. Usted no va a engañar absolutamente a nadie. Usted votó a favor en su momento. Y hoy vota en contra de lo que usted aprobó, que es lo que ha cambiado para que usted vote en contra. Usted no ha cambiado la normativa, es la misma, porque se elimina un elemento en el que podíamos estar discutiendo todo el mundo, pero el resto se mantiene. Y el señor Pérez votó a favor hace 2 años y después de 2 años votó en contra. El incongruente es usted con sus afirmaciones. Usted no puede vender la moto, simplemente no se levante la mano para los proyectos importantes de la ciudad, con responsabilidad. Así os va a nivel nacional, a nivel autonómico y bueno, y auguro que aquí a nivel local y desde lo mismo. Porque hay que tener proyectos de ciudad. Y usted,
con el voto en contra ha votado en contra. Y yo le voy a apoyar todas las propuestas que sean positivas para la ciudad, como esta. Pues por supuesto que sí. Y traemos inversiones, por eso estamos generando actividad económica, estamos generando empleo, por eso se ha reducido en esta ciudad el desempleo en la ciudad. Por eso tenemos la mayor inversión de todos los municipios del entorno, con 115 millones de euros de inversión, que han generado ingresos a este ayuntamiento, pero que están generando empleo. Ahí están los datos, que usted no lo puede borrar. No lo puede borrar porque usted, como en esta proposición, está engañando a los ciudadanos, porque cuando hay que levantar y hay que tener responsabilidad, hay que votar y hay que levantar la mano para que salgan los proyectos de ciudad. Usted ha votado en contra de proyectos que son importantes, que yo le voy a enumerar y se lo voy a trasladar cuáles son los proyectos, porque se le tiene que caer en la cara de vergüenza de ver votado en contra de esos proyectos que están en las puertas de este ayuntamiento y que generan empleo en el sector bodeguero. Producir en las viñas con las bodegas es lo que ha votado usted en contra. De nuevos equipamientos en el suelo no urbanizable, que al día de hoy no estaba regulado y que los regulábamos. Eso es crear empleo, eso es generar actividad económica. Usted no es el adalid del empleo ni de la actividad económica cuando ha votado en contra de un gran proyecto o proyectos que hay en urbanismo a la espera de esta modificación. Usted es un irresponsable. Ahora viene aquí planteando un proyecto que seamos y que futurible. Espera, si tenemos proyectos aquí en urbanismo que podemos aprobar de inmediato. Usted ha votado en contra Gracias, señor Díaz. del crecimiento de la ciudad. Señor Pérez, para hacer. Reitero el apoyo del resto del grupo y vuelvo, desde luego, a lamentar la actitud, en este caso, del teniente de alcaldesa, el señor delegado de urbanismo, que afortunadamente este pleno pues lo ven muchas personas en Jerez. Y como los votantes y los ciudadanos de Jerez no son tontos, habrán visto perfectamente cuál es su actitud en este pleno. Y es una actitud en soberbia, porque intentar depositar de nuevo la responsabilidad de su ineficacia en los grupos de la oposición, porque esto no lo he votado yo en contra yo solamente. ¿Usted ha votado a favor? Si usted fuera inteligente y tuviera visión de Estado, visión mayor, usted se daría cuenta de que esto no ha salido por unanimidad. Por tanto, la propuesta que usted ha traído viene coja. Y cuando un equipo de gobierno trae propuestas cojas a un pleno, se encuentra con lo que usted se ha encontrado, que es el rechazo de su propuesta. Entonces, le invito de nuevo a que no haga demagogia, a que no sea soberbio, porque también le tachan de soberbio muchas veces a usted en la ciudad de Jerez, y aquí pues hace gala de ello, ¿no?, con los grupos de la oposición, que no tenemos culpa de que sus proyectos no salgan adelante. Lo que le hacemos desde la oposición es darle un toque de atención, que prepare las propuestas, que busque el consenso, porque le recordamos de nuevo que ustedes están en minoría y además cada vez en más minoría, si me permite la expresión, porque los que eran sus socios ya ni siquiera le sacan los proyectos adelante, porque su proyecto está agotado. Y si fuera inteligente, usted tomaría nota de lo que le pasa en este pleno, en vez de rápidamente lanzarse en contra de Ciudadanos y hablar de otros asuntos. Entonces, yo le recomiendo, primero, que se tranquilice. Segundo, que tome buena nota y tome apuntes de lo que ocurre en el pleno. Y que los próximos plenos, las próximas propuestas, se las prepare usted mejor, para no caer en estos ridículos de que se le rechazan las propuestas y encima las personas que nos ven que es por su absoluta soberbia. Y por terminar, decir de nuevo que agradecemos el apoyo de los grupos de la oposición a una propuesta que creemos que es muy interesante, que es una oportunidad para la ciudad de Jerez, y sobre todo era un mensaje, y no quería discutir con usted, sino sobre todo con el delegado de captación de inversiones, que lo veo ahí, que está como en otra cosa, para que se pongan las pilas y viajen por España, viajen por Europa y pregunten de qué va esto del reciclaje de palas eólicas, porque ya hay la industria que se va a instalar en León va a tener una capacidad de 6.000 toneladas, pero es que si usted me ha escuchado, se prevén que van a ser 145.000 toneladas de palas eólicas a reciclar en los próximos 5 años. Y la de León va a reciclar 6.000. Entonces, nosotros desde la oposición no tenemos capacidad. Usted sí tiene capacidad. Entonces, en vez de venir a este pleno, discutir de forma soberbia con los que le votamos en contra, tiene que coger a su delegado de captación de inversiones y a su alcaldesa, viajar por España, viajar por Europa y traer inversiones a la ciudad de Jerez, que es lo que, desgraciadamente, hace muchos meses y muchos años que no vemos que traigan. Por tanto, agradezco el apoyo y espero, por nuestra parte, lo trasladamos ya a los compañeros del Parlamento de Andalucía para que se trabaje desde la Junta y esperemos que así se haga también en el Ayuntamiento de Jerez. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobada por mayoría. Pasamos al punto número 9, proposición del Grupo Mixto relativa a la solicitud de los fondos necesarios para la barriada de San Juan de Dios. Gracias, buenas tardes. Bien, pues la barriada de San Juan de Dios ya ha venido al Pleno un montón de veces la necesidad que hay de intervenir en la barriada. Ya hay un proyecto municipal de hace mucho tiempo en el que se faseó la intervención, que consiste en demoler las viviendas que allí existen, porque una rehabilitación no es posible, puesto que estamos hablando de viviendas que son duples, y que eso significa la falta de accesibilidad de las personas que la habitan, aparte de otras muchas cuestiones. Entonces, no es posible la rehabilitación, hay que demoler las viviendas y construir nuevos bloques. Ya se hizo una fase en la que se construyeron nuevos bloques y se realojaron a las personas que habitan en estas viviendas. Bien, esto es un proyecto para terminar la segunda fase, que es las viviendas que quedan, poder construir los nuevos bloques. Hacen falta en torno a 10 millones de euros, según Movigesa y su gerente. Entonces, esa cantidad es una cantidad que para el ayuntamiento, con fondos propios, es bastante complicado, de hecho es imposible. Llevamos un montón de años y no es posible conseguir una cantidad como esa. Ahora llegan los fondos Next Generation y se genera la oportunidad de poder destinar esta cantidad para este proyecto que ha quedado sin terminar y que tiene mucha necesidad, porque es el ejemplo de infravivienda en una ciudad en la que llevamos años peleando para luchar contra la infravivienda. Bien, pues llega a la Junta de Andalucía 373 millones de euros de fondos Next Generation para vivienda, ¿vale? En el pasado 18 de enero, la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, explica que de estos 373 millones va a destinar 200 a rehabilitación de viviendas y 173 a construir viviendas para alquiler. Tampoco entramos en esto de construir vivienda para alquiler, puesto que aquellas viviendas ya están en propiedad. Entonces, por parte de la Junta de Andalucía, ahora se están redactando las órdenes para desarrollar los programas que van a desarrollar este plan Ecovivienda que se llama. Por mucho que desarrolle, está claro que si esas son las finalidades, no entra San Juan de Dios. Por tanto, ahora que es cuando se están redactando las órdenes, entendemos que es el momento de instar a esta señora y decirle: señora, pues se ha dejado usted fuera la barriada de San Juan de Dios de Jerez, que entiendo yo que es posible que en alguna otra parte de Andalucía se pueda estar dando una circunstancia igual o parecida. Entonces, la intención es instar a la Junta de Andalucía para que incluya este caso, no específicamente la barriada de San Juan de Dios, sino este caso que puede estar dándose también en otras ciudades, no lo sé. Pero además se da el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que tiene una línea específica de ayuda a la erradicación de las zonas degradadas, de chabolismo y de infravivienda. Entendemos que ahí también entraría esta circunstancia, pero dice claramente este plan que las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana las propuestas de actuaciones en zonas degradadas o áreas que existan este chabolismo o infravivienda. Por tanto, también es el momento de instar a la Junta de Andalucía para que solicite al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que introduzca dentro de esta línea el dinero o la actuación necesaria para que podamos de una vez dignificar las viviendas de esta barriada. O sea, soy consciente de que me he pasado del tiempo, pero es que como no lo ponéis, yo quiero explicar toda mi proposición. Entonces, ya lo sé que no sea, pues ya está. Entonces, yo qué sé, no quiero abusar. Vale, ya está. ¿Hablar? Vale, señor. Gracias, presidenta. En primer lugar, ya que el anterior pleno no me pude manifestar, porque bueno, era nuevo y desconocía un poco el funcionamiento del pleno, agradecer a toda la corporación, ¿vale?,
de recibimiento y cómo me habéis acogido, y que, bueno, el hecho de participar, que no acceder, es diferente, hace que, bueno, este gobierno, este ayuntamiento, esta ciudad sea, bueno, un éxito, un referente en que las personas con discapacidad también podemos participar en la vida política. Dicho esto, voy a apoyar la propuesta de la señora González, principalmente porque, bueno, tengo en cuenta mucho el tema de la accesibilidad y en concreto la barriada